Me llamó la ayuda delante de una sala llena de invitados mientras servía pastel en la fiesta de cumpleaños de mi propio hermano. La risa que siguió no fue fuerte, pero fue suficiente. Suficiente para resonar en mis oídos, suficiente para hundirse y asentarse como cemento. Me quedé allí parada, sosteniendo un cuchillo y un plato, sonriendo con fuerza mientras mi madre, Dolores Harley, levantaba su copa y lo repetía como un remate que había estado guardando toda la noche. Lena siempre ha sido una gran pequeña ayudante. Fue sutil, educado incluso, pero cada sílaba tenía el peso de los años. La gente se rió entre dientes, algunos ofrecieron esos incómodos asentimientos que la gente da cuando no está segura de si algo es gracioso o cruel. La mayoría simplemente volvió a mirar a Grayson, mi hermano mayor, la razón por la que todos estábamos reunidos allí. Y ninguno de ellos me miró. Excepto Mike. Mi hijo de 8 años estaba sentado en silencio en el otro extremo de la mesa, sus manitas envueltas alrededor de un vaso de jugo, sus ojos se encontraron con los míos, abiertos, confundidos y tan desgarradoramente conscientes. Tragué el nudo en mi garganta y volví a cortar el pastel. Chocolate, vainilla, más chocolate. No dejé de moverme. Aprendí temprano en la vida que si seguía moviéndome, no notarían la grieta que se formaba debajo de la superficie. La cena había comenzado como siempre, formal, cuidada, rígida, con reglas invisibles. Mi madre había planeado la noche hasta la marca del vino y el esquema de color de las servilletas. Blanco y azul marino. Muy náutico. Lujo inmobiliario. Un guiño a la nueva casa del lago de Grayson, que él les recordaba a todos aproximadamente cada 6 minutos. Habíamos llegado temprano. Mike vestía una camisa abotonada y zapatos que le apretaban los dedos de los pies. Tenía el pelo peinado hacia atrás, su sonrisa amplia, ansioso por impresionar a la abuela que nunca le devolvía la calidez. Dolores abrió la puerta con una sonrisa practicada y me entregó una pila de servilletas antes incluso de que entrara. Los proveedores pusieron las equivocadas. «Arregla esto, ¿quieres? Y trata de evitar que Mike corra por ahí». Grayson invitó a algunos clientes. «Sin hola. Sin me alegro de que estés aquí. Solo tareas». Como si estuviera fichando. Mike me miró con la misma confusión que yo solía tener a su edad. Le devolví la sonrisa y asentí. «Claro, mamá. No hay problema». El comedor parecía una sesión de fotos. Platos con borde dorado, copas de cristal, caminos de mesa de lino. Olía a cordero con romero y mucha actuación. Grayson ya estaba presidiendo la sala de estar, hablando de clientes famosos y propiedades de inversión. Me saludó con la mano una vez. «Hola, hermana. ¿Llegaste?» Esa fue la única vez que me reconoció en toda la noche. Mike y yo nos sentamos cerca del final de la mesa larga, junto a una pareja que no reconocí. Nadie charló. Nadie preguntó por mi vida, mi trabajo o cómo estaba criando a un hijo sola mientras trabajaba en 2 trabajos. Traté de mantener la compostura por Mike, por la imagen que todavía, tontamente, esperaba poder mantener. Cenamos. Pasamos la ensalada. Asentí en todos los momentos adecuados mientras Dolores presumía del último negocio inmobiliario de Grayson. Incluso me reí cuando la mesa se rió, aunque nada de eso era remotamente gracioso. Luego vino el pastel. Ya estaba de pie cuando mi madre levantó la vista de la mesa de regalos, que estaba reorganizando por 3ª vez, y dijo: «Lena, ya que estás de pie, ¿podrías traer el pastel?» «No, por favor, no, gracias, solo doy órdenes». Quería decir que no, pero decirle que no a mi madre siempre se ha sentido como encender un fósforo en una habitación empapada de gasolina. Así que asentí y me escabullí por la puerta de la cocina, lejos de las miradas, lejos del dolor que florecía en mi pecho. El pastel era absurdo. Una monstruosidad de 3 pisos cubierta de fondant azul y plateado. Grayson ve escrito en letras en espiral, como si estuviera siendo coronado. Encendí las velas y lo saqué. El aplauso, un sordo zumbido a mi alrededor. Dejé el pastel suavemente y cogí el cuchillo. Fue entonces cuando Dolores pronunció su frase. «Lena, deberías servir el pastel. Siempre has sido una gran ayudante». Risas. Educadas. Despectivas. Alguien gritó: «Parece que te perdiste tu vocación».
Grayson sonrió. Tiene esa vibra de anfitriona por excelencia, ¿verdad? No era una invitada. No era una hermana. No era una hija. Era personal. El extra no remunerado en la historia de otra persona. Y entonces lo sentí. Un suave tirón en mi manga. ¿Mike? Me miró con ojos solemnes. Mamá, susurró, ¿puedo decir algo? Negué con la cabeza, apenas capaz de respirar. Por favor, volvió a susurrar. Traje algo, por si acaso. Fue entonces cuando noté el papel doblado en su pequeña mano. Estaba arrugado y gastado, como si se hubiera desdoblado y vuelto a doblar una docena de veces. Puedo hacerlo ahora. Asentí antes de saber por qué. Tal vez porque estaba demasiado cansada para decir que no. Tal vez porque algo dentro de mí sabía que Mike estaba a punto de hacer algo que ninguno de los dos podría retractar. Pero todo en mí necesitaba que lo hiciera. Apartó su silla, se subió a ella con cuidado y levantó la nota como si fuera sagrada. La habitación se quedó en silencio. La sonrisa de Grayson se congeló. Dolores entrecerró los ojos. Mike se aclaró la garganta. Disculpen, dijo con la voz temblorosa solo un poco. Escribí algo sobre mi mamá. Instintivamente extendí la mano hacia él, pero ya era demasiado tarde. Ya estaba leyendo. Mi mamá trabaja en 2 trabajos. Todavía me lee todas las noches. No tiene ropa elegante ni tiempo para ir de viaje, pero siempre me hace sentir importante. Incluso cuando está cansada, me sonríe. Siempre se presenta. Me escucha. Hace que todo esté bien, incluso cuando la gente es mala con ella. Mi mamá no es la ayuda, es la heroína. Los tenedores se congelaron. Las conversaciones murieron. Incluso el zumbido del refrigerador se sintió fuerte ahora. Mike bajó la nota y miró a su alrededor. Así que, por favor, dejen de tratarla como si no importara. No podía respirar. Mis manos temblaban. Todavía sosteniendo un plato. Caí sobre una rodilla y lo abracé con fuerza. Nadie dijo una palabra. Nadie se atrevió. Pero en ese momento, mi hijo había hecho algo que ningún adulto en esa habitación había hecho jamás. Se puso de pie, no por sí mismo, sino por mí. Y todo empezó a cambiar. Se podía oír el zumbido del refrigerador. Así de silencioso se volvió. La pequeña voz de Mike todavía resonaba en mis oídos, pero la habitación se había quedado inmóvil. El tipo de quietud que incomoda a la gente. El tipo que exige reflexión. Bajó de la silla, con la nota todavía en la mano, y caminó directamente hacia mí. Caí sobre una rodilla y lo rodeé con mis brazos, abrazándolo tan fuerte que podía sentir el ritmo de los latidos de su corazón contra el mío. No lloré al principio. No visiblemente. Pero por dentro, algo se abrió de par en par. Durante años había estado sola. Había recibido los golpes, el silencio, las sutiles humillaciones disfrazadas de bromas familiares. Había sonreído a través de ello por el bien de la paz. Por el bien de Mike. Pero esta noche, mi hijo había hecho lo que nadie más había hecho jamás. Se había puesto de pie. Y lo hizo con verdad, con amor, sin miedo. Miré alrededor de la habitación mientras lo abrazaba. Grayson estaba sentado con la boca ligeramente abierta, parpadeando como si las palabras no se hubieran registrado por completo. Su esposa, Lexi, miraba a cualquier parte menos a nosotros, jugando con una servilleta, luego con una copa de vino, luego con su anillo de bodas. Un par de invitados, gente que no conocía, miraban fijamente sus platos, de repente muy interesados en el puré de papas tibio. Pero los ojos de una persona nunca nos abandonaron. La tía Vivien. Estaba de pie cerca de la chimenea, con los brazos cruzados, su expresión ilegible. Pero había algo en su mirada, una pesadez, un ajuste de cuentas. Vivien siempre había sido la callada en las reuniones familiares. La pariente que vivía en otro estado y solo venía durante las vacaciones. Pero al crecer, ella era la única adulta que me preguntaba si estaba bien, si necesitaba ayuda, si quería ir a quedarme a su casa un fin de semana. Ahora estaba viendo cómo se desarrollaba, como una historia de la que ya sabía el final. Luego estaba mi madre.
Dolores estaba sentada a la cabeza de la mesa, con la copa de vino todavía en la mano, congelada en su lugar como una estatua. Sus labios estaban apretados en una fina línea sin sangre, y el ligero rubor de sus mejillas delataba lo que su postura intentaba ocultar: vergüenza, o peor aún, vergüenza. Del tipo que no lleva las disculpas. Del tipo que se convierte en resentimiento. Vivien dio un paso adelante, lenta y deliberadamente. Dolores, dijo, con voz tranquila pero lo suficientemente aguda como para cortar el silencio, así es como tratas a tu hija. Delante de su hijo. La habitación pareció encogerse. Dolores parpadeó. Era solo una broma, respondió con tono cortante. Están exagerando. La mano de Mike se apretó en la mía. Vivien no parpadeó. Eso no fue una broma. Eso fue humillación. Y lo has estado haciendo durante años. Mi madre se erizó. No aprecio que me sermoneen en mi propia casa. Vivien se acercó. Entonces tal vez deberías haberlo pensado 2 veces antes de convertir una cena de cumpleaños en un escenario para la degradación. Dolores se burló, pero su compostura ya se había esfumado. Oh, vamos. Lena siempre ha sido sensible. Sabe que no quise decir nada con eso. Esa frase. Sabe que no quise decir nada con eso, era el himno de mi infancia. La defensa detrás de cada comentario sarcástico, cada desaire, cada comentario pasivo-agresivo disfrazado de preocupación maternal. Me levanté lentamente, todavía sosteniendo la mano de Mike. No, mamá, dije en voz baja. No lo sabía. Simplemente aprendí a fingir que sí. Dolores me miró con el rostro tenso. ¿Lena? Vine aquí esperando que tal vez las cosas hubieran cambiado, continué. Pensé que Mike merecía conocer a su familia. Nunca imaginé que él sería quien tendría que recordarte cómo tratarme como a un ser humano. Ahí estaba de nuevo ese destello de algo detrás de sus ojos. No remordimiento. Pánico. Estaba perdiendo el control de la narrativa. Mike se acercó, su voz todavía suave pero clara. No fue gracioso, dijo, repitiéndolo lentamente. Hiciste que mi mamá se sintiera pequeña, y no lo es. Todos los invitados escuchaban ahora. Algunos se movieron en sus asientos, otros miraron hacia la puerta, sin saber si intervenir o simplemente desaparecer. Grayson finalmente habló, tratando de aligerar el ambiente. Está bien, respiremos todos. Se suponía que esto era una celebración. No hay necesidad de ser tan dramáticos. Me volví para mirarlo y por una vez, no sonreí. Grayson, ¿viste cómo se burlaba de mí? Te reíste y no dijiste nada. Cuando tu sobrino me defendió. Abrió la boca y luego la cerró. Lexi se movió incómoda a su lado. No estoy aquí para arruinar tu cumpleaños, añadí, pero tampoco voy a fingir más. Ahí estaba. La verdad sin filtrar. No suavizada para que los demás se sintieran cómodos. La tía Vivien asintió como si hubiera estado esperando años para verme decirlo. Dolores finalmente se levantó, sus tacones resonando con fuerza contra las baldosas. Ya dejaste claro tu punto, dijo fríamente. No prolonguemos esto. Mike me miró. ¿Podemos irnos ahora? No lo dudé. Sí, cariño. Terminamos aquí. Pasamos junto a la mesa, junto a la gente que no sabía qué decir, junto a mi hermano que todavía parecía aturdido, junto a Lexi que ofreció un suave susurro: lo siento, no podía decir si lo decía en serio. Dolores nos siguió hasta la puerta, pero no dijo una palabra. Y no me di la vuelta. Al salir, el aire frío golpeó mi piel como una llamada de atención. Mike me miró mientras abría la puerta del coche. ¿Lo arruiné?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Me agaché a su lado, ahuecando su rostro suavemente. No, dije. Me salvaste. Y en ese momento supe algo más profundo que el orgullo o la ira. Sabía que había criado a un niño que podía ver la injusticia y hablar en contra de ella. Y sabía que no iba a volver a ser la persona que era cuando entré en esa fiesta. Me paré en la puerta con la mano en el pomo. Mike estaba de pie junto a mí,
todavía sosteniendo mi mano, sus pequeños dedos fuertemente enroscados alrededor de los míos. La casa detrás de nosotros estaba llena de egos silenciosos y destrozados, y todas las cosas que se habían dejado sin decir durante demasiado tiempo. Debería haber salido, pero no lo hice. Todavía no. Porque si me iba ahora, estaría haciendo lo que siempre había hecho, tragármelo, dejar que mantuvieran intacta su historia. Y esta vez había alguien mirando, alguien aprendiendo. ¿Mi hijo? Me di la vuelta lentamente, mirando a las personas que nunca me habían visto realmente. No me voy porque estoy enojada, dije con voz firme. Me voy porque ahora tengo un hijo y no puedo dejar que crezca pensando que así es como se ve el amor. Que la crueldad envuelta en una sonrisa es aceptable solo porque es familia. Dolores cruzó los brazos, con la mandíbula apretada. Lena, no hagamos esto delante de todos. Mike dio un paso adelante antes de que pudiera detenerlo. La miró directamente y dijo, no fue gracioso. Su voz no tembló esta vez. Fue clara, directa, segura. Dolores parpadeó, sorprendida. Mike, cariño, no. Dijo que era malo. La habitación se congeló de nuevo. Grayson estaba de pie, pasándose una mano por el pelo. Está bien, ¿podemos todos respirar? No exageremos. Fue un malentendido. Lo fue, interrumpí, porque no creo que lo fuera. Creo que todos sabían exactamente lo que estaban haciendo. Simplemente no esperaban que él dijera algo. Grayson soltó una risa débil. Vamos, Lena. Mamá siempre ha sido. Bueno, tiene sus maneras, pero sabes que no quiere decir nada con eso. Me volví hacia él, mis ojos fijos en los suyos. Ese es exactamente el problema, dije. Has visto esto pasar durante años. Te reíste. Te quedaste callado. Dejaste que sucediera una y otra vez. Su sonrisa flaqueó. ¿Y crees que porque me llamas, hermana, y me das un abrazo con un solo brazo una vez al año, eso lo compensa? Grayson bajó la mirada. Desde el fondo de la habitación, una voz resonó. En realidad, creo que es hora de que todos escuchen lo que realmente sucedió. Las cabezas se volvieron. Era Harper, la ex de Grayson. Estaba de pie cerca de la entrada del pasillo, con el teléfono en la mano, su expresión tranquila pero concentrada. Dolores se puso rígida. ¿Esto no te incumbe? Oh, creo que sí, respondió Harper. Verás, no planeaba decir nada. Vine aquí porque pensé que tal vez tu familia había cambiado. Pero luego escuché lo que dijiste en la cocina antes de que comenzara la fiesta, sobre Lena. Dolores palideció. Lo grabé, añadió Harper, no porque quisiera, sino porque estaba enviando un mensaje de voz a mi editor y olvidé terminarlo. Harper me miró. Deberías oír cómo hablaba tu madre de ti. Como si fueras personal. Como si ni siquiera pertenecieras aquí. No dije nada de eso, espetó Dolores, con los ojos desorbitados ahora. Harper arqueó las cejas. ¿Quieres que lo reproduzca? Dolores se quedó en silencio. Grayson miró de Harper a Dolores, finalmente inquieto. Pero el verdadero golpe aún no había llegado. Ese pertenecía a Vivien. Ella dio un paso adelante ahora, la calma en su comportamiento lo suficientemente aguda como para cortar acero. Yo tampoco iba a decir nada, comenzó Vivien, pero tal vez sea hora de que la gente sepa hasta dónde ha llegado esto. La voz de Dolores bajó una octava. Vivien, no. No, dijo Vivien. Esta vez no. Se volvió hacia mí. Lena, ¿recuerdas tu último año de secundaria, cuando obtuviste esa beca completa para la estatal y luego, de repente, desapareció? Asentí lentamente. Dijeron que había un error administrativo, que estaba descalificada por alguna vaga razón. Vivien respiró hondo. No fue un error administrativo, dijo. Fue Dolores. ¿Qué? Mi voz salió plana, aturdida. Vivien asintió. Contactó a la oficina de admisiones, les dijo que no eras emocionalmente estable, que tenías obligaciones familiares y que no prosperarías por tu cuenta. Lo hizo para mantenerte aquí en casa, ayudando. Me quedé sin aliento.
Encontré el correo electrónico, añadió Vivien. Me lo reenvió, presumiendo de cómo mantenía unida a la familia. No dije nada porque, bueno, pensé que tal vez te protegería. Pero ahora veo que solo la ayudó a ella. Miré a mi madre. Su rostro era ilegible. No estaba enojada. Ni siquiera sorprendida. Había terminado. Maike me apretó la mano. Nunca entendí por qué no pude irme, dije en voz baja. Porque la única oportunidad que tuve me fue arrebatada. Y me dejaste creer que fue mi culpa. Dolores no habló, sus ojos fijos en Vivien como si quisiera borrarla con una mirada. No mantuviste unida a la familia, le dije. Me mantuviste pequeña porque te hacías sentir grande. Y luego miré alrededor de la habitación, a los invitados que fingían no haber oído, a Grayson, que parecía como si alguien le hubiera quitado la alfombra de debajo de los pies, a Harper, que me hizo un pequeño gesto de asentimiento, a Vivien, que por primera vez en años parecía que no iba a seguir callada, y finalmente a Maike, el niño que había dicho la verdad cuando nadie más se atrevió. Me arrodillé a su lado y susurré, ¿estás bien? Asintió. Fuiste muy valiente, dije. Me miró. ¿Tú también? Y ese fue el momento en que me di cuenta de que ya no se trataba de ellos. Se trataba de nosotros. Y era hora de que dejara de pedir permiso para que me vieran. El viaje en coche a casa fue tranquilo. No un silencio pesado. No triste. Simplemente quieto. Maike estaba sentado en el asiento trasero, mirando por la ventana mientras las luces de la calle se deslizaban por su rostro en lentas rayas doradas. Su reflejo en el cristal parecía mayor de alguna manera, como si hubiera cargado algo más grande que él mismo y hubiera salido fortalecido por ello. Mis manos agarraban el volante ligeramente, pero lo miraba por el espejo retrovisor. Todavía podía oír su voz en mi cabeza, leyendo esas palabras en voz alta delante de toda una habitación que nunca me vio por quién era hasta que él les hizo mirar. Después de unas pocas manzanas, habló. Mamá, dijo en voz baja, arruiné las cosas. Parpadeé con fuerza, tratando de mantener mi voz firme. No, cariño, susurré. No arruinaste nada. Bajó la mirada hacia su regazo. Pero la abuela estaba enojada. Todos parecían enojados. Detuve el coche al costado de la calle y me di la vuelta para mirarlo. Tomé su mano, todavía pequeña, cálida y valiente. No hiciste enojar a nadie, Maike, dije. Dijiste la verdad. Y a veces la verdad incomoda a la gente. Pero hiciste lo correcto. Sus ojos buscaron los míos, todavía inciertos. Me salvaste, añadí, las palabras temblando al salir de mí. De verdad que sí. Maike sonrió débilmente, pero era del tipo que viene de la comprensión, no de la celebración. Llegamos tarde a casa. Nuestro apartamento no era grande ni lujoso. Solo 2 dormitorios, muebles de segunda mano y un piso que crujía en la cocina. Pero era nuestro. ¿Seguro? ¿Tranquilo? Maike se cepilló los dientes y se metió en la cama con sus peluches metidos a su alrededor como una fortaleza. Le metí la manta por debajo de la barbilla y le besé la frente. Estoy orgullosa de ti, dije. Muy, muy orgullosa. Me miró adormilado. No quería que siguieran haciéndote sentir pequeña. Se me hizo un nudo en la garganta y solo pude asentir. Después de que se durmió, fui a la sala de estar y me senté en el sofá gastado, todavía con mis zapatos de vestir, mi pelo suelto del moño. Me envolví en una manta y metí la mano en mi bolso. La nota doblada seguía allí. La abrí, alisando suavemente los pliegues. Las marcas de lápiz eran tenues, algunas palabras claramente borradas y reescritas. Era corta, pero golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera leído jamás. Mi mamá trabaja en 2 trabajos. Todavía me lee todas las noches. Siempre me hace sentir importante. Siempre se presenta. No es la ayuda. Es la heroína. No lloré en la fiesta, pero ahora sí, en silencio, en la quietud de nuestra pequeña sala de estar. No porque estuviera triste, sino porque la niña que había en mi interior, la que siempre llevaba los platos, la que mantenía la cabeza gacha, la que esperaba que alguien dijera que importaba, finalmente sentía que ya no tenía que esperar más. Había sido vista por su hijo.
Y eso era suficiente. A la mañana siguiente me desperté con una serie de mensajes de texto sin leer. El primero era de Dolores. Tenemos que hablar. Llámame. Sin disculpas. Sin reconocimiento. Solo una orden. Solo control. Solo ella. No respondí. El siguiente era de Grayson. Mike tiene agallas. Honestamente, no sabía qué decir. Espero que estés bien. Eso era lo más parecido a la responsabilidad que había visto de él. Pero aún así, Sin lo siento. Sin debería haber dicho algo. Y tal vez eso solía importar. Tal vez me habría aferrado a esas migajas y las habría convertido en una comida. Pero ya no. Porque esto es lo que me di cuenta, no necesitaba su aprobación. No necesitaba que me llevaran a una habitación que siempre me había exigido que me encogiera para encajar. Ya tenía lo que necesitaba. Tenía la voz de Mike, su fe en mí, su nota escrita a lápiz, sostenida con dos pequeñas manos levantadas en el aire como una bandera de silenciosa rebelión. Me levanté y fui a mi habitación, saqué mi diario del cajón y guardé la nota dentro, entre las páginas donde pertenecía. No arrugada en un cajón o dejada en la encimera de la cocina, sino colocada cuidadosamente en la historia de quien era realmente. Esa nota no era solo algo dulce de un hijo a su madre. Era una declaración. Era el momento en que dejé de tolerar el silencio y comencé a elegir la libertad. Más tarde ese día, quité la invitación de cumpleaños que todavía estaba pegada a nuestro refrigerador. La doblé una vez, limpiamente, y la deslicé en la basura. Sin drama. Sin ceremonia. Simplemente hecho. Mike estaba sentado a la mesa de la cocina haciendo sus deberes de matemáticas, con la lengua ligeramente fuera en concentración. Lo miré por un segundo, preguntándome cómo alguien tan joven podía llevar tanta verdad en un cuerpo tan pequeño. Levantó la vista y sonrió. Y esa sonrisa me dijo todo lo que necesitaba saber. Estaba bien. Y yo también. 2 días después de la fiesta, abrí el chat grupal familiar por última vez. Nadie había dicho nada desde la noche del cumpleaños de Grayson. Solo unos pocos mensajes sin leer todavía allí. El frío de Dolores. Tenemos que hablar. El intento a medias de Grayson de preguntar cómo estaba. El silencio entre ellos decía más que sus palabras. Pasé el dedo por la pantalla, respiré hondo y toqué salir del grupo. Sin explicaciones. Sin despedida. Simplemente me fui. Porque estaba harta de vivir para mantener la paz en habitaciones donde mi voz nunca se permitía resonar. Finalmente estaba viviendo para mí. Y para Mike. Esa tarde, mientras él estaba en la escuela, saqué la nota de mi diario. Los pliegues se habían suavizado aún más. La alisé suavemente sobre la mesa, trazando las líneas con la yema del dedo. Su letra temblaba en algunos lugares, sus trazos de lápiz débiles, pero cada palabra todavía resonaba en mi corazón. Siempre se presenta. No es la ayuda. Es la heroína. Era solo una nota de un niño, pero había cambiado todo. Había roto la armadura que había construido alrededor de mi silencio y en su lugar creció algo que no había sentido en años. Libertad. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Hola, soy Meredith. Estaba en la fiesta, amiga de Grayson. Solo quería decir, tu hijo es increíble. Ese momento realmente se quedó conmigo. Vi un poco de mí misma en lo que dijo. Gracias por criar a un niño que dice la verdad con amabilidad. Miré su mensaje durante mucho tiempo. No me debía nada. Nunca habíamos compartido más que un saludo educado. Pero ahí estaba. Reconocimiento. No solo del coraje de Mike, sino de algo más profundo. La vida que había construido. Los valores que había transmitido, incluso cuando nadie más me había estado observando. Escribí, gracias. Eso significa más de lo que crees. Pasó otra hora, y luego llegó otro mensaje. Este de un nombre que no había visto aparecer en mi pantalla en mucho, mucho tiempo. Papá. Él y Dolores se habían separado cuando yo tenía 13 años. Se mudó a otro estado y rara vez regresaba, llamando solo en días festivos y cumpleaños, si acaso.
Era un hombre tranquilo, nunca interfería ni se enfrentaba a mi madre. Pero este mensaje era diferente. Maike me recordó a ti cuando eras pequeña. Siempre valiente, incluso cuando nadie escuchaba. Debería haberte defendido más en ese entonces. Lo siento, Lena. De verdad. Sentí que me quedaba sin aliento. No era elaborado. No era poesía confesional nocturna. Pero era más de lo que esperaba. No lloré. Esta vez no. En cambio, sonreí suavemente para mí misma, doblé la nota de Maike de nuevo y la volví a guardar en mi diario. Esa nota nunca se tiraría. No era solo un recuerdo. Era una declaración. Un momento en el tiempo que redefinió todo lo que creía que necesitaba para ser valorada. Porque esto es lo que ahora entendía, el amor no requiere silencio. El respeto no viene de complacer a todos. Y a veces la voz más pequeña en la habitación lleva la verdad más grande. Maike me enseñó eso con solo 8 años. Había hablado en una habitación llena de adultos y había roto un patrón que se había mantenido durante décadas. No solo me defendió. Me liberó. Y tal vez, más que eso, me recordó a la niña que solía ser. La que casi se defendió a sí misma tantas veces, pero no lo hizo. La que necesitaba que alguien, cualquiera, interviniera y dijera, importas. Maike había hecho eso por mí. Y por ella. A la mañana siguiente nos sentamos a la mesa del desayuno, yo con mi café, él con su cereal y la hoja de trabajo de multiplicación extendida sobre la mesa, con el ceño fruncido en concentración, la lengua asomando por el costado de la boca como siempre hacía cuando se concentraba. Levantó la vista hacia mí de repente. Mamá, ¿crees que están enojados porque dije algo? Dejé mi café. Creo que la verdad puede incomodar a la gente, dije suavemente, pero eso no significa que no deba decirse. Asintió lentamente. Simplemente no quería que te enojaras conmigo. Extendí la mano por la mesa y tomé la suya. No me avergonzaste, Maike, dije. ¿Me honraste? Sonrió, pequeño y orgulloso. Ese fue el momento en que supe que estaría bien. Que estaríamos bien. Más tarde esa noche, mientras él hacía los deberes y yo doblaba la ropa en el sofá, me detuve y miré por la ventana. Pensé en todos los años que pasé convirtiéndome en alguien más callada, más suave, más agradable, solo para encajar en una versión de familia que nunca tuvo espacio para mí. Y luego pensé en la voz de Maike cortando todo ese ruido, rompiéndolo, reescribiéndolo para mí, para él mismo y para cada pequeña voz a la que alguna vez se le había dicho que se callara. Solía soñar con que mi madre me defendiera, con que Grayson finalmente me defendiera. Pero la verdad es que no los necesitaba. Porque esa noche, Maike se puso de pie.